paciencia es infinita. ¿Cómo puede haber tanta paciencia para poder soportar a todos estos tosudos que somos nosotros? Soy el primero. Qué bueno es saber que no estamos solos. Hay un Dios que tiene todo poder, tiene toda autoridad para que nosotros podamos estar tranquilos. Mi esposa allí hablaba en un comienzo, en el Salmo 37, y decía de que debíamos confiar en Dios. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Qué difícil a veces se nos hace hacer el bien. Siempre somos inclinados a hacer el mal. Tenemos esta situación, este cejo dañado, porque lo malo viene en nosotros, viene allí en el envase. Lo bueno hay que buscarlo. Y lo bueno está aquí en la palabra del Señor. Pero nos cuesta, mis hermanos, en este tiempo complicado que vivimos. Pero hoy día el Señor tiene una palabra para usted y para mí, que nos va a alentar. O quizás nos va a pegar un revesoncito allí a nuestra área espiritual, a nuestra vida, a nuestra relación con el Señor. Pero Dios nunca aconseja para mal, porque dice que todos sus pensamientos son para bien. Aleluya. Qué Dios más hermoso, qué Dios más complaciente con nosotros. Y nosotros a veces no nos detenemos a pensar, ¿qué pensará Dios de mí? ¿Qué pensará Dios de usted? ¿Se ha detenido usted a pensar eso? A detenerse un momento, Señor, ¿cómo me ves? No miremos la parte física porque ahí algún reparo vamos a tener. Pero para el Señor somos todos hermosos. Aleluya. Gloria al Señor. Abra su Biblia ya en el libro, el Evangelio de Juan. Tenga abierto allí el capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos un rato más. Quiero hacerle dos preguntas, no me las conteste, sino que usted ponga atención. Si yo le preguntara a usted si conoce a alguna persona con el nombre de Pedro, de Michael, de Juan, de Carlos, de Lucho, y podríamos hacer una larga lista, usted me diría sí, sí conozco ese tipo de nombres. Pero ahora quiero yo hacerle otra pregunta. ¿Usted conocerá algún niño, algún joven, algún adulto con el nombre de Judas? Quizá usted me diría, no conozco, pero sí a lo mejor alguna mascota, un perro, un loro, un caballo, quizás con el nombre de Judas. Y si alguien le ha puesto el nombre de Judas a alguien, es muy raro. Es muy raro que alguien le ponga el nombre Judas a alguien. Pero hubo una vez una madre que tuvo su bebito y lo tuvo allí en sus brazos y lo besó tiernamente y lo llamó Judas. Y lo amó con todo su corazón. Pero ¿sabe usted de que ahora el nombre de Judas es sinónimo de traición, de infamia, de vergüenza? Pero pese a todo eso, el Señor escogió a Judas como uno de sus discípulos. Y hoy día al sermón que el Señor me ha dado, le he puesto, ¿por qué el Señor escogió a Judas como discípulo? ¿Por qué el Señor escogió a Judas como su discípulo? Quizás nunca nos hemos detenido a pensar esta situación, pero hoy día yo quisiera, a través de la palabra, entregarle algunas cosas que debemos nosotros entender. Ahora vamos a leer allá en el Evangelio de Juan, el capítulo 6,
Y vamos a ver aquí a través de la palabra por qué el Señor escogió a Judas como sus discípulos. Vamos a leer de el versículo 60. Juan capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Le está hablando Jesús a sus discípulos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Miren, ponga atención, aquí parte el problema de Judas. Y aquí el Señor empieza a revelárselo. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Él está hablando a sus discípulos allí. Porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: ¿por qué eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros? ¿Vosotros, dice, también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí vemos nosotros la diferencia de los que creen y los que no creen. Pedro se estaba incluido en los que él habían creído, pero él estaba hablándole a alguien allí. Y nosotros hemos creído como conocemos de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Mire cómo el Señor empieza a revelarle la condición de este hombre. Pero dice el versículo al final: nosotros hemos creído, dice, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: no he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Aleluya. El Señor a veces es tan claro, el Señor nunca anda con cosas escondidas hacia nosotros. Él se ha revelado, Él se ha dado a conocer y es tan honesto y sincero que nos dice: esto es lo que va a pasar contigo, conmigo. Él allí no anduvo con rodeos con Judas ni con los 12, sino que Él les habla de alguien que allí estaba haciendo un obstáculo para que esto fluyera. Estos 12 hombres que Él había escogido para que lo representaran, pero había alguien que no estaba de acuerdo, en sintonía con lo que el Señor pensaba. Esta es la clave, el versículo 24, allí el capítulo 6, versículo 64, es la clave del problema de Judas. Pero cuando Judas entrega a Jesús en el huerto del Getsemaní, con un beso, era un lugar secreto que tenía de encuentro Jesús con sus discípulos, donde ellos iban a orar, a tener intimidad. Ahora ese lugar estaba lleno de gente. Los sacerdotes allí, con sus ojos llenos de odio, su cara, su expresión de enojo. Y de entre la muchedumbre aparece un hombre, Judas. Judas allí, con una sonrisa diabólica, una sonrisa sarcástica, se acerca donde Jesús y le entrega un beso. Con su cara llena de hipocresía, le dice: Señor, salve. ¿Cómo vemos un hombre
que había estado al lado de Jesús, que había escuchado las enseñanzas, como una actitud de traición, una actitud de hipocresía, entrega a su maestro con un beso. Pero vemos nosotros, cuando él besa esa mejilla encantadora y pura de Jesús y le dice con labios de hipocresía: salve usted, maestro. ¿Qué habrá pensado el Señor? Es decir, él no pensó nada porque él sabía todo esto. Él conocía todo lo que se iba a desarrollar con la actitud de este hombre. Y nosotros miramos muchas veces estos pasajes, estas acciones o estos acontecimientos como que no fueran algo que nos afectara a nosotros. Pero en cada uno de nosotros hay algo de Judas. Por eso le digo de que a veces la palabra es dura, dice. Dura es la palabra, decía, la podemos llevar o resistir, muchas veces nos incomoda. Porque el Señor nos advierte de las actitudes y de la forma que desarrollamos la vida cristiana aquí en la tierra. Cómo nos desenvolvemos, cómo nos interrelacionamos. ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es la delicadeza? ¿Cuál son la connotación que tengo yo hacia los demás? Hay una hipocresía de parte de Judas. Allí él generó todo, él organizó todo esto. Esto no fue algo que se le ocurrió de repente, sino que él planeó todo esto. Ese beso debe haber quemado como un carbón sacado del infierno mismo al corazón del Señor. Un beso de la traición. El último beso, el beso de la muerte. Cuando el Señor me daba esta palabra y pensaba, Señor, ¿cuántas veces nosotros actuamos, miramos con ojos no de misericordia, con palabras no de compasión, sino con labios a veces de hipocresía? Es importante en este tiempo detenernos y mirar cuánto hemos avanzado en los principios y los conceptos y en las cosas que Dios quiere que desarrollemos como creyentes mientras estemos aquí en la tierra. ¿Fue una sorpresa para el Señor lo que pasó allí en el huerto? No, mi hermano. No fue una sorpresa porque todo estaba allí claro de parte del Señor. Él sabía quiénes creían y quiénes no creían en Él. Y sabía quién era el que lo iba a entregar. La pregunta que podemos hacernos: ¿por qué Jesús escogió a Judas entonces? Si Él sabía que lo iba a entregar. Elegir a alguien que lo va a traicionar, una buena pregunta. Pero sabe que Jesús eligió a Judas por la hipocresía religiosa y la verdadera necesidad de la salvación. El Señor eligió a Judas para darle a conocer la hipocresía religiosa y la verdadera necesidad de la salvación. Allí ya se presenta la hipocresía religiosa del creyente, de la persona que se acerca a Jesús y le quería mostrar la verdadera necesidad de la salvación, porque la salvación es una necesidad imperiosa suya y mía de encontrar a Jesús. Pero él quería hacer la diferencia de la hipocresía religiosa a la verdadera necesidad de la salvación en el Señor. Por eso él elige a este hombre, porque él sabía de que estaba esa situación, esa hipocresía religiosa que se mantiene en el creyente muchas veces dentro de las iglesias. Y poder descubrir eso no es fácil. Judas era un tipo que todos creían en él, confiaban en él. Era un gran tipo, Judas. Alguien podría haber dicho: ¿qué tipo es este hombre, este Judas?
se desarrollaba y se desenvolvía como cualquiera de los 11. Y dígame usted, dentro de las congregaciones a veces tenemos personas que se desarrollan y hacen lo mismo que el verdadero creyente y nadie se da cuenta. Y allí está usted y yo. Esta palabra, hermano, caló profundamente en mi corazón y quiero que el Señor también le hable a usted. Aquí el Señor no nos viene a dar palos, sino que nos viene a advertir la responsabilidad y a abrir los ojos, que dentro de las congregaciones pueden haber muchos Judas, hombres hipócritas religiosos que están allí aparentando hacer cosas que hacen todos. No es grata palabra. Pero yo debo anunciar el consejo, lo que el Señor me ha entregado. Yo no me voy a limitar a no decirle lo que el Señor me dijo. A mí primero. Jesús sabe perfectamente aquí quiénes son los verdaderos creyentes. Pero hay una línea muy fina, hay una línea muy delgada de los que creen y los que no creen. Así de simple, hoy. Hoy aquí hay una línea muy fina que divide al verdadero creyente y al que no cree. Así nos lo dijo el Señor. Hoy aquí hay una línea muy fina. Como dijo Jesús, hay algunos que creen y hay algunos que no creen. Pero hay una línea que divide a las personas hoy, los que creen de verdad y los que no creen en Jesús. Él está hablando, Jesús está hablando no de un creer intelectual. Dios está hablando de una confianza plena en Dios. El creer es confiar. Él no está hablando de aquellos que intelectualmente creen en algo. La mente es suspicaz. Hoy día puede pensar una cosa y mañana es otra. El Señor habla de confiar, de tener la seguridad, la tranquilidad en quién yo he depositado mi vida, en qué manos yo estoy seguro. En eso estaba hablando el Señor. Y es muy triste, mis hermanos, mis hermanas, jóvenes, que existen muchas personas que están en la misma posición de Judas. Verá, Judas tenía una buena apariencia, era un buen tipo, Judas. Todos confiaban en él. Cualquiera podría haber dicho, ¿qué tipo es este? ¿Qué Judas es este hombre? ¡Qué bueno! El hombre iba a todas. Iba a evangelizar, iba a predicar. Dios le había dado, lo había revestido de autoridad, de poder. Él había sanado, había echado fuera demonios. ¿Qué tipo? Era Judas. Y uno puede decir en la comunidad, ¿qué tipo es este? Mira cómo se comporta, mira cómo habla, mira cómo se conduce. ¿Quién podría decir que detrás de él está la hipocresía religiosa, no buscando la verdadera necesidad de la salvación? A veces no nos gusta que el Señor nos hable así, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor. Judas pasó 3 años en el mejor seminario del mundo junto al mejor maestro, enseñado, escuchaba las palabras, él estuvo allí en los milagros, en las señales que Jesús hizo. Un hombre instruido, no era un hombre que le faltara capacidad de conocimiento, estuvo 3 años y medio en el mejor instituto. Jesús enseñándole. Pese a todo lo que él estuvo allí, no fue capaz de sacarse esa hipocresía religiosa, esa careta, esa falsa imagen. Porque la hipocresía, hermano, tiene que ver con alguien ponerse una máscara y representar lo que no es. Por eso es que se habla de hipocresía religiosa, aquel que uno lo ve muy santo,
Pero el Señor ve otra cosa. Por eso que es tiempo que nosotros nos examinemos, nos hagamos un examen interior espiritual serio. El hecho que vengamos a la iglesia no significa que somos verdaderos cristianos. Como decía el Señor, sabe quién aquí es el verdadero cristiano, quién confía en Él. Cuando estaba Jesús en la última cena, dijo: uno de ustedes me va a traicionar. ¿Sabe usted que Jesús le advierte? Uno de ustedes, le dice, me va a traicionar. Y todos pensaron, nunca pensaron que podía ser Judas. Ellos pensaron que podía ser Pedro por lo rápido para reaccionar. Ellos pensaron que era Pedro. Era tanta la confianza que había en Judas que nadie se dio cuenta. Y Jesús le vuelve a repetir, le dice, y volvió a decir Jesús: uno de ustedes me va a entregar. Era tanto la hipocresía de este hombre que las monedas, las 30 monedas de plata ya pesaban en la bolsa. Ya había ido donde los sacerdotes a buscar el dinero, el pago de la traición. Estaban allí. Y sabe que fue tanto el cinismo de Judas que se unió a la conversación y le pregunta: Señor, ¿seré yo? ¡Qué honestidad de este tipo! ¡Qué cara dura! Teniendo las monedas aquí en la bolsa, ya más encima, imagínese el cinismo de Judas. Preguntarle: ¿seré yo, Señor? Hermanos, no miremos que fue un acontecimiento allá hace muchos años. Mirémoslo ahora. ¿Cuánto cinismo hay cuando aquellos hombres que se lucran de la palabra del Señor, que hacen mercadería de sus fieles, verdaderos Judas, hipócritas que están detrás de las iglesias? Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí, los que tenemos una responsabilidad de anunciar la palabra. Es una palabra dura, hermano, es una palabra confrontacional de que nos remece en este tiempo y necesitamos que el Señor nos advierta de nuestra propia condición, la suya y la mía. Permítame decirles cuánto confiaban en Judas los otros discípulos. Y a veces nosotros ciegamente confiamos en aquel que está delante, en aquel que me adula, aquel que me golpea la espalda, pero no me confronta con mi pecado, con mi desobediencia. Jesús, Él siempre, y siempre será alguien honesto, sincero, transparente con la vida de cada uno de nosotros. Él nunca va a andar con cosas escondidas. Él siempre nos va a decir la verdad: Juan, tú estás mal, aunque no me parezca, porque Él me ama tanto y le ama tanto a usted que Él no quiere que se pierda, que no sea como Judas, que al final Judas se pierde. Y lo vamos a ver a través de la palabra, que no era la situación que tenía que ser así, no. Él se perdió porque Él quiso, porque Él lo decidió. Jesús, Dios no mandó a Jesús a morir por algunos y condenar a otros. Jesús murió por todos nosotros, sí, Señor, por todo el que se quiera salvar, incluso Judas. La labor de tesorero la ejercía con gran maestría. Era el único que tenía un cargo dentro de los 11. ¿Por qué Jesús escogió a Judas? ¿Sabe usted que lo escogió para ayudarnos a entender la hipocresía religiosa y la necesidad de la verdadera salvación? Por eso escogió a Judas, para enseñarnos a entender la verdadera hipocresía religiosa que se gesta y que se anida en las congregaciones. Y descubrir la verdadera necesidad de aquellos que realmente buscan la salvación en Cristo, no en los recursos, ni en la avaricia, ni en la envidia.
Por eso el Señor escogió Judas. No porque Judas había estado condenado, sino que porque en él estaba eso. Porque él mismo dice allí, uno de ustedes es el diablo. Si imagínense que yo me indicara que mira, allá hay un diablo. Imagínense. Capaz que me tienen la silla para ustedes. Pero Jesús sabía. Él sabía. Y Él sabe, hermano, quién de nosotros es el verdadero creyente. A Él no le podemos engañar. Si usted viene aquí todos los domingos, jueves, eso no significa que usted está haciendo lo correcto. Ante nosotros los ojos usted puede aparentar, yo puedo aparentar delante de ustedes. Pero Jesús sabe, conoce cada pensamiento. Antes que la palabra la digamos, Él ya la sabe, ya. Aleluya. Ese es nuestro Dios. ¿De qué puede servir el evangelio social? El evangelio secular, el evangelio que yo digo muchas veces, el evangelio según San Yo, aquel evangelio popular que nosotros lo acomodamos a nuestra vida, a nuestra manera de vivir, pero no es el evangelio del Señor. ¿De qué me sirve tener un evangelio social secular del mundo? Costumbres que yo tengo allí, que las llevo al cristianismo. ¿De qué me sirve de estudiar en un colegio de alto costo? No es malo. ¿De qué me sirve vestir ropa lujosa? No es malo. ¿De qué me sirve alimentarme con vitaminas y tener un buen físico? No es malo. ¿De qué me sirve morir sin dolor con una alta droga allí? Es bueno. Que me entierren en un lugar famoso, en un parque, no es malo. Pero ¿de qué me va a servir el día final cuando resucite presentarme ante un Dios que no conozco? ¿De qué me va a servir? Lo importante es cuando yo resucite presentarme en el Dios que yo un día fue mi amo y Señor de mi vida, en quien he confiado. Todo lo otro se puede hacer en el evangelio secular, todo se puede hacer, no es malo. Pero ¿de qué me va a servir despertar el día de mañana, resucitar ante un Dios que ni siquiera conozco? Es aquí donde debemos conocer a Dios. Amén. Aquí en la tierra. Por falta de conocimiento, no de sabiduría, dice por falta de conocimiento, de conocer a alguien. Yo puedo saber de alguien, pero no lo conozco. Dios quiere que le conozcamos al Señor en todas sus facetas. Y no encontrarme el día de mañana con alguien que no conozco, de un Dios desconocido, que me asuste al verlo. Que cuando se abran mis ojos en la eternidad pueda abrazar esta esperanza que de aquí la llevamos para allá. Cuando uno muere ya es tarde, ya no es tiempo de volver y revertir algo. Imposible. El pasar por este mundo y no encontrarnos con Jesús es la tristeza más grande que puede pasarle a un ser humano. Pero aún mayor de haberle conocido y no haberle recibido, la desgracia es mucho mayor. Judas tuvo la oportunidad brillante, privilegiada de estar 3 años y medio con el mejor maestro, con el amor más grande, de haberle conocido, de haber estado con él y haberle rechazado. Aún peor es la desgracia. El pecado y la avaricia engañaron y la hipocresía religiosa engañaron a Judas. Judas nunca nació de nuevo, nunca tuvo un cambio, nunca él abrazó la salvación, él nunca fue salvo, Judas. Por eso, mis hermanos, aquí podemos vernos nosotros. Pero el que conoce el verdadero corazón y el verdadero creyente es el Señor. Por eso es que la hipocresía religiosa, el Señor elige a Judas, este hombre que estaba con esa situación. Y esa es la gravedad que vive el cristiano, que vivimos los cristianos en este tiempo. La hipocresía religiosa y de no entender la verdadera
la verdadera necesidad de la salvación plena en el Señor, no en el mundo, no en mis pensamientos, no en el tiempo que yo llevo en el cristianismo, sino que en el Señor. La salvación no está en el tiempo, sino la salvación está en Dios. Avance al capítulo 13 de Juan y vamos a ver algunos otros aspectos aquí para ir viendo lo que nos afecta a nosotros en este tiempo, mirado de aquel tiempo donde Jesús estuvo con sus discípulos. Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban con él en el mundo, los amó hasta el fin. Ese es nuestro Dios, hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó, dice, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Se da cuenta que aquí le sigue hablando de que dentro del grupo hay alguien que no todavía está limpio, porque sabía que le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Allí viene la parte compasiva, la parte misericordiosa que nos toca a nosotros. Lavar, enseñar, limpiar con la palabra, transmitir, predicar. A eso se refiere a través de la palabra. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, aquí les vuelvo a recordar. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí el calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Él se lo estaba anunciando. Cuando vieran esta situación, ahí se iban a dar cuenta de que era lo que el Señor les anunciaba. Aleluya. El Señor le estaba hablando a alguien que necesitaba salvación urgente, y ese era Judas. Y muchas veces el Señor nos confronta, nos habla, nos reúne para mostrarnos el que quiere y el que necesita verdadera salvación. No todos los que se reúnen en una iglesia, en una congregación, son verdaderamente salvos. Judas estaba allí en el grupo íntimo. Conocía la palabra, había estado 3 años en el mejor instituto, las mejores enseñanzas, los mejores milagros, las mayores señales, pero allí él estaba estancado en su
en su orgullo, en su soberbia, en su arrogancia, en su autocomplacencia, en su autoconfianza. Ahí estaba Judas. Judas tenía una opción de no traicionar a Jesús. Él tenía una voluntad y un libre albedrío que Dios le había dado como a usted y a mí. Judas no estaba condenado, marcado para que él muriera. Él tenía la opción de salvarse. Dios le había dado una voluntad y un libre albedrío de elegir entre lo bueno y lo malo. Él no venía condenado. Él estuvo al lado de Jesús, la posibilidad más grande de alguien. Y él la obvió, él la desestimó, no la encontró interesante. Y quizás la pregunta que yo podría hacerle a usted, y cuando Dios me da este mensaje, decía: Señor, ¿cuánto tiempo yo estaba a tu lado? ¿Cuánto tiempo usted ha estado al lado del Señor? ¿Cuántas cosas ha visto del Señor? Hemos visto de Dios. Y seguimos muchas veces con nuestra hipocresía religiosa de que no queremos confiar y entregar toda nuestra vida en las manos de Dios. Allí seguimos, arrogantes, orgullosos, soberbios, con un evangelio secular del mundo. Aleluya. Si Judas hubiese ido donde Jesús, después que cometió esto voluntariamente, él lo habría perdonado. Dice que Jesús lo amó hasta el final. Dios amaba a Judas. Y Jesús lo habría perdonado si él hubiese ido y le dicho: la verdad que cometí un pecado, cometí algo que no correspondía. Me arrepiento. Lo que debemos hacer nosotros cuando cometemos algo, de dolernos lo que hacemos, de sufrir, de haberle fallado a Dios, de los años que llevamos. A veces personas, hermanos, tristemente, que llevan 15, 20, 30 años en el Evangelio y de repente se van. Son los verdaderos Judas que están dentro de las iglesias, que han visto milagros, han visto señales y tantas cosas, y de repente vemos que se va la gente. ¿Qué le pasó a esta persona? Allí está la hipocresía religiosa, lo que el Señor ve, lo que nosotros no vemos. Vemos buenos tipos, personas entregadas al Señor, cooperadoras, y la verdad que son tipos que ¿quién podría desconfiar? ¿Quién podía desconfiar de Judas, hermano? Ellos pensaban que era Pedro por lo osado que era, pero jamás pensaron que era Judas el que estaba allí con la cartita bajo la manga. Aleluya. Así estaba, si estaba profetizado, ¿cómo podría salvarse Judas? La pregunta que podemos hacer, y quizá usted se hace: ¿cómo podía salvarse Judas si estaba profetizado que él lo iba a entregar? Lo que nosotros vemos es solamente un punto a la vez. Dios lo ve todo y lo sabe todo. Él no puede aprender nada. ¿Habrá algo imposible para Dios? Los atributos de Dios: Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él sabe todas las cosas. Él nada va a aprender. Somos nosotros los que vemos solo un punto a la vez. El Señor lo ve todo. Él sabía todo lo que iba a pasar. Pero no porque a Judas lo había nacido, lo había condenado. No, él tuvo la opción de salvarse. Dios sabía que Judas tenía una opción de salvarse. La responsabilidad humana y la soberanía divina. La verdad que nosotros moramos en el tiempo. Nuestro tiempo de estadía es limitado. Pero Dios mora en la eternidad. El pasado, el presente y el futuro para Dios es todo igual. Nosotros vivimos en un tiempo. Por eso es que nuestra limitación como seres humanos no podemos pretender nosotros
encontrar una respuesta racional mientras no sea revelada por el Señor. Hay una palabra de advertencia contra la hipocresía religiosa. Nada hay fuera de control para Dios. Dios lo sabe todo, lo que pasará en cualquier lugar del universo. Judas era responsable de lo que hizo, consciente. Él planeó todo esto. Para él no fue algo que el diablo le empezó allí a presionar, sino que él, la avaricia, la codicia y aquella apariencia que tenía de buen samaritano, por decir una palabra, engañó a todos, pero a Jesús no lo engañó. Dios a cada ser humano, decía, le da la oportunidad de arrepentirse, de salvarse. Dios murió por todos. Algunos, lamentablemente, algunos cambian la salvación por modas, por vicios, por religiones, por sectas, por movimientos, por arrogancia, orgullo, por soberbia. Muchas personas cambian el sacrificio de Dios, lo más grande que Él hizo por nosotros, por usted, por mí, lo cambian por moda, por vicio, por droga, por movimiento, por sectas. Y por último, por ser orgulloso, arrogante, soberbio. Así es la condición suya y la mía frente a Dios en ocasiones. No actuamos de una manera racional, sino de una manera arrogante, altanera. Judas temía y tuvo la opción de salvarse, pero el pecado y el orgullo, la soberbia, la autoconfianza, el engaño lo destruyó y lo condenó al infierno. Él decidió voluntariamente irse a este lugar, no por faltarle conocimiento. Él estuvo 3 años y medio al lado del Señor, así que no podemos decir, no, que Judas era un ignorante, no. Y eso también, pregúntese usted. Hoy día preguntemos cuánto tiempo llevamos al lado de Jesús. Mucho tiempo a veces. Y Él nos da todas las oportunidades. Todas las oportunidades. La tragedia del pecado y la seguridad del creyente. Judas nunca tuvo la salvación, como le decía yo. Judas jamás fue salvo. Judas nunca nació de nuevo. También les hablaba. Él era un hipócrita religioso, aparentaba ser un creyente leal, fiel, comprometido. Como muchos de los creyentes en este día de hoy, debemos pedirles al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento y la capacidad de poder descubrir aquellas personas que están dentro de las congregaciones con esta actitud. Pero no solamente, mis hermanos, debemos nosotros pedirle a Dios que nos dé el discernimiento de descubrir aquellas personas, sino pedirle a Dios que nos dé el valor y la honestidad de descubrirnos dentro de nosotros mismos si existe un Judas. No solamente pedirle al Señor, dame el discernimiento para yo encontrar, Señor, sino que dame la honestidad y la libertad de descubrir qué es lo que hay en mi vida. Esa debe ser nuestra búsqueda de parte del Señor. Señor, revélame, dame la honestidad y la seguridad para poder yo descubrir cuánto hay de Judas en mi vida, en la suya. Necesitamos poner nuestra fe donde Dios puso nuestros pecados. Mire, debemos poner nuestra vida donde Dios puso nuestros pecados. ¿Dónde los puso? En Jesús. Allí Dios puso sus pecados, los míos, y allí hay salvación. Allí hay perdón, allí hay restauración, allí hay consuelo. Allí está la vida eterna, porque Él pagó por usted y por mí. Señor. Allí debe estar puesta nuestra fe, donde Dios puso los pecados suyos y míos, en Jesús. Señor. Aleluya. Y hoy día es el día, mañana es tarde. Jesús le dijo a Judas, le dio todas las posibilidades, pero él fue a otro lado. Él fue a otro donde no correspondía. Hoy día Dios nos llama, a usted y a mí, ir donde Él. Hoy día Dios nos llama, a usted y a mí. Vengamos a Jesús. Si hay algo que arreglar, hoy día es el día.
Hoy día es el día. No vamos allá afuera. Aquí está Jesús. Aquí está Jesús. Póngase en pie.